ella ya nos está escuchando mientras que conecta cámara y tal, y me va a ver, pero es que yo os tengo que decir que yo la adoro. O sea, Laura Granero, si no la seguís ya, porque de la otra vez no la seguís, seguidla, porque es que para mí es un encanto. Escucharla me da un placer cada vez que la oigo. Con su voz, con su manera de explicarnos, que me da un gustazo que bueno, que es un gusto escucharla y tenerla por aquí. Laura, Muy buenas, Jo, muchísimas gracias. El placer es mutuo. os envié a todos, creo, lo del la sesión esta del calendario de Adviento que hicimos hablando del rubato. Tema y temazo, porque claro, yo me pongo a investigar sobre el rubato para explicarlo de manera sencilla y explicar qué es el término, pero me pasa siempre que a la que me pongo a investigar digo, uy, 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 y aquí da para, supongo que se habrá hecho también tesis y cosas sobre, por lo menos trabajos, sobre el tema del rubato. Y entonces, claro, Laura tuvo a bien enviarme un audio explicándome un poquito si ahora se hace igual que antes, pero yo dije, ostras, ¿puedes venir a hablarnos un poquito más aquí, a darnos más pinceladas sobre el rubato? Porque realmente hay tela, ¿no? ¿Qué nos puedes decir más sobre el rubato? Bueno, la verdad es que el rubato, como mencioné un poco, es un fenómeno complejísimo y yo creo que Claro. siempre estamos un poco con la superficie de él. Y sí, se han escrito, bueno, un libro que es muy importante que se llama en inglés Stolen Tempo, que se llama, bueno, que sería tiempo robado, que hace justamente, bueno, pues menciona al significado del término y a cómo se ha interpretado que este significado de tempo rubato, tempo robado, como explicabas en el audio. La primera vez que apareció el término, si no me equivoco, es en 1923 y lo utilizó Francesco Tosi y justamente era en un libro que se llamaba Opinioni de Cantori Antiche e Moderni, o sea, las opiniones de los cantantes antiguos y modernos. Y justamente él hablaba de cómo una línea melódica podía ser más expresiva si robaba un poco el tempo, si caía un poco antes o un poquito después, exactamente lo que explicaste. Yo creo que esto es de algún modo es una nota común a través del siglo XVIII y de este primer concepto de rubato. Es por eso que algunos musicólogos hacen una distinción entre rubato tipo 1 y rubato tipo 2, Claro. porque dicen que el rubato tipo 1 es más bien el que empieza ya desde el siglo XVIII, que es lo que también se podría llamar rubato melódico, o lo que se podría llamar también rubato horizontal, versus el que se describe más después, que es el rubato tipo, vertical, o sea, el melódico sería vertical, pues que sería que dos notas no caen en el tempo, caen Sí, juntas, o el horizontal, que sería modificar el tempo a que lo de largo. hecho en el clave lo hacemos mucho. Total. Y en el barroco incluso, o sea, eso, el 18, ¿no? Como decías. O sea, en el barroco lo hacemos mucho y lo hacemos de una manera, supongo que al final también porque lo hemos oído mucho, ¿no? Cuando aprendemos de oído, obviamente, ¿no? Y vamos escuchando y lo haces porque quiero decir, igual cuando empiezas a estudiar clave, ¿no? Lo haces de manera inconsciente. Lo haces totalmente no deliberado y diréis, ¿pero qué es? Pues cuando tú vas a tocar dos teclas, ¿no? De un acorde, dos manos, por ejemplo, separadas, y que estás haciendo una melodía, y que estás haciendo un acompañamiento, no tocarlo exactamente igual. Es ligeramente, en vez de que suene plim exactamente como si fuera un ordenador robot que hace plam, tocarlo piplim, ¿no? Este quinclin, esta caidita así tal. Y lo hacemos de manera, bueno, por lo menos por mi caso, cuando empezaba a hacerlo, lo hacía de manera totalmente intuitiva, ¿no? Bueno, más que intuitiva por haberlo oído, porque al final lo tenías tanto en el esto que te salía de esta manera, era como la estética, el estilo. Entonces, este es muy diferente del otro, que ya, como tú decías, es más del romanticismo, que a mí siempre me lo habían explicado cuando estudié piano en el grado medio, me lo habían explicado como lo del tema del chicle, ¿no? Y siempre me decían que si tú estabas haciendo aquí la gracia es que estás haciendo una melodía y retrasas, pero luego tienes que recuperar. O sea, ¿no? Técnicamente sería así,
aunque luego no tenemos que medir exactamente lo que atrasamos y lo que recuperamos, pero sí que sería eso así, es decir, retrasas pero para luego volver a recuperar. Sí, en general sí. Sobre todo se nota mucho. He traído luego una serie de ejemplos en los cuales podemos ver Qué exactamente bien. cada uno de estos tipos de tempo rubato, pero justamente es, por ejemplo, si pensamos en la típica situación, el cantante al final de una frase se toma mucho tiempo y hace un ritardando o incluso lo que se llama una fermata, es decir, que se queda colgando en una nota. Entonces el acompañante, cuando él continúe, después de que el cantante se haya tomado este tiempo, él tiene que recuperar. Eh, Entonces esto puede dar también la impresión incluso de que está tocando más rápido que el cantante. Entonces es exactamente este efecto. Luego, evidentemente, también no solamente se utiliza de esta forma, sino a veces también como dentro de un tempo flexible en Claro, general. Y claro. esto es algo que a lo mejor es muy importante tener en cuenta, y es que hasta ciertas músicas del siglo XX que se han vuelto muy mecánicas intencionadamente o muy matemáticas, en general el resto de músicas anteriores han sido siempre músicas muy humanas. Entonces, de la misma forma que nosotros no percibimos el tiempo, ¿no?, de una forma completamente lineal, ¿no?, y no percibimos el tiempo siempre igual, una hora se nos puede pasar muy rápido o de pronto ser muy lenta. Sí, También su forma de gestionar el tempo en la música, yo creo que en cualquier época nunca ha sido realmente matemática. claro. Y claro, si piensas también, es algo que está muy conectado al género de la música. Es decir, por ejemplo, cuando Franz Liszt habla mucho de los estilos interpretativos. Entonces él decía que, claro, para cada distinto estilo hacía falta un tipo de agógica distinta. Ajá. Es decir, que si estamos tocando una marcha militar, evidentemente el ritmo va a ser más estable y va a dar la sensación más de pesadez y no va a haber tanto espacio para ese rubato, ¿no? Mientras que si estamos tocando una obra de tipo cantabile, pues evidentemente, como aunque sea instrumental, estamos imitando a un cantante, por lo tanto, va a darnos ciertas licencias de agógica de un tipo. Entonces, con cada uno de los géneros musicales, pues va a haber un tipo de agógicas que se utiliza. Y eso, yo creo que la gran diferencia respecto en general a cómo se piensa el rubato hoy o incluso la flexibilidad del tempo en general, es el hecho de que hoy en día utilizamos muchísimo, tal vez demasiado, el metrónomo como herramienta de estudio. Sí, Entonces tenemos que pensar que, claro, originalmente el metrónomo no se había inventado como herramienta de estudio, sino simplemente para dar una impresión de cómo iba a ser el tempo de una pieza o incluso cómo iba a ser el tempo del primer compás, pero nada más. Y en cambio, sobre todo los pianistas, pero en general, hoy en día hemos pasado por una mecanización tan fuerte bueno, que muchos colegas básicamente estudian desde el comienzo con metrónomo y van simplemente cada sesión de estudio van subiendo el tempo y haciéndolo cada vez más rápido. Entonces, esto tú lo haces, estás en contra o sea, bueno, en contra. A ver, es que no vas a matar a nadie por hacerlo, tirarle metrónomos. Pero quiero decir, ¿tú recomiendas esto? ¿Lo haces o no? lo hago mucho menos, yo creo, que lo que Vale, hacen mis colegas. Si lo hago es de una forma. Primero utilizo eso, el metrónomo, para ver sobre todo a qué tempo quería el compositor, más o menos. Luego lo puedo utilizar a lo mejor de forma para comprobar en qué momentos estoy corriendo ya. más, pero de forma eso, para comprobar. Y en algún momento, bueno, pues un pasaje muy difícil, a lo mejor podría intentar, por estrategia de estudio, mirarlo con metrónomo a ver si lo logro llevar a una velocidad. Pero no es para nada, yo creo que hay que, al contrario, dejar de abusar de. Buah, esto sería un temazo también para otro día para hablar, ¿eh? El tema del metrónomo, porque claro, yo ahora estaba recordando, pues cuando decías esto, estaba recordando mi infancia estudiando piano, cómo estaba totalmente horrorizada
con el metrónomo, pero la sensación esta, seguro que alguien que nos ve que haya estudiado piano lo recuerda, la sensación esta de estar mirando el metrónomo porque o sea, te estaba persiguiendo, ir casi una carrera, ¿no? Contra el metrónomo. Sí que es verdad que yo llevaba bien el pulso, pero había compañeros, por ejemplo, que, oye, que no. Y esto del metrónomo era como era un terror, pero es que se utilizaba mucho. No sé si en la actualidad también los Sí, yo creo que siguen. tanto más. Sí, sí, es Jope, una barbaridad. Además, con el móvil ahora todo el mundo tiene un metrónomo sí. todo el tiempo, es una barbaridad. Entonces, eso, yo creo que la cuestión está en que si pensamos en realidad, o sea, sí que a lo mejor en el siglo XIX se cultivó de una forma más particular el tema del rubato, o Ujú. se convirtió casi como una especie un poco de hit, el que compositores como Chopin tocaran con tanta flexibilidad, incluso, por ejemplo, géneros como sus danzas. Pero sí que es verdad que en el fondo esta flexibilidad de tempo ha existido también en épocas anteriores, o sea, si pensamos en el canto gregoriano, ¿no? Que tanto depende de la palabra, de la prosodia, o incluso en géneros de improvisación libre, como por ejemplo pues tocatas o incluso preludios No no me me suré. entonces, claro, nos damos cuenta de que en realidad, pues eso, la libertad del tiempo ha sido algo que ha existido siempre. Y yo creo que el ejemplo que pusiste en lo del calendario de Adviento, cuando pusiste un canto más tradicional y demás, pues yo creo que es justamente eso, es que en el momento en el que tú pones un cantante y un acompañante, lo más raro, o sea, yo creo que lo más antinatural es estar intentando tocar todo el tiempo, ¿no? Con el acompañamiento. Yo creo que al contrario, que es lo más natural, incluso cuando, yo que sé, un adolescente coge una guitarra, es cantar libremente y luego pues meter sus acordes como sean, pero no... De hecho, ahora estaba recordando, te pasaré, Laura, el vídeo, porque dentro nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, los del Parlem de Clásica, y me acuerdo que, no sé quién fue, no sé si fue Montserrat, ahora lo recuerdo, perdonadme, pero enviasteis un vídeo en el grupo de un instrumento que era un instrumento mecánico, también que se puso muy de moda los instrumentos mecánicos, ¿no? En el siglo XIX, que era un instrumento, era un piano, y arriba eran, no sé si en este eran así, pero eran 3 violines o 2 violines o 3 violines que el arco, en vez del arco ir pasando, lo que era un arco redondo que va girando, ¿no? O eran los violines que giraban, no me acuerdo cómo era, porque hay diferentes mecanismos. Pero cuando escuchas este tipo de instrumentos, en este caso afecta al vibrato, porque los violines mecánicos, ¿no? Con la cuerda sin el vibrato, pues es que suena antihumano. Y entonces, muchas veces cuando pones este tipo de instrumentos mecánicos que están totalmente, pues esto, medidos, ¿no? Ahí pierden ese factor humano, tanto del rubato del tempo como del vibrato. Ese vídeo que nos enseña Montserrat, que nos lo enseña por ahí en el pues luego os pasaré, Laura, te lo pasaré para que lo veas. Pues con eso se pierde toda esencia humana y en el fondo son estos recursos, ¿no? Que lo hacen humano o robótico. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que lo más no rítmico que nos puede resultar en general es si cogemos un MIDI, ¿no? Que ni siquiera tiene dinámica y ponemos un ritmo, ¿no? Entonces nos va a resultar que está como que no está rítmico siquiera. Y es porque incluso, pues eso, una marcha militar en el fondo necesita una especie de impulso, o sea, no va a ser matemática como se hace, incluso un género que es tan estricto y que está tan relacionado, ¿no? Con el paso, pero al final está muy relacionado con la energía, con la dinámica y con el movimiento y no con algo meramente matemático. Totalmente. De hecho, si quieres nos puedes poner algunos de los ejemplos que tenías preparado. Te he hecho como anfitriona para que puedas aquí Gracias. manejar el Zoom como quieras. Perfecto. Te he hecho jefa de la sesión, Fantástico. porque de hecho tú no lo sabes porque aún no te lo he dicho, pero en mi cabeza ya lo he apuntado en una hoja y estoy pensando en hacer una sesión conjunta. A ver si hacemos una sesión conjunta para que se apunte quien quiera de todo el mundo, de quien quiera,
para hablar de lo de los metrónomos. A través del, o sea, no del metrónomo, pero sí a través del metrónomo el tema del tempo, ¿no? Poder hablar del tempo con el recurso, el tema de, pues aquí tenemos aquí para hacer una sesión chula. Sí, porque esa también es otra, porque cuando, por ejemplo, hablamos de que hay que recuperar el tempo después de, por ejemplo, haber hecho un gran retardando, en realidad, claro, recuperar respecto a qué, ¿no? O sea, eso Claro. también sería la primera cuestión, ¿no? El tempo tiene que ser el mismo a lo largo de una sola pieza. Y nos encontramos ahí de nuevo con que no, insisto en que hasta que no han existido estas músicas muy mecanizadas, a lo mejor ya en el siglo XX, incluso en el siglo XIX, pues dentro de una sonata se esperaba que hubiera unas fluctuaciones de tempo dentro de la misma pieza. Y es algo que hoy en día intentamos evitar. Y sobre todo yo creo que los profesores de conservatorio tienen mucho miedo al acelerando. El retardando lo permiten a veces, pero cuando estás corriendo te lo van a decir. No sé si os Es ha pasado verdad. que es piano, pero os dicen siempre, estás corriendo. Sí. Alguien como Czerny, que fue alumno de Carl Czerny, que fue alumno de Beethoven, justamente, y también, por ejemplo, incluso Türk, que es un poco más temprano, en sus métodos mencionan cómo hay que, o sea, que si uno está tocando un pasaje de cierto carácter, hay que entonces acelerar y entonces te dan una lista de caracteres, de tipos de carácter con los cuales hay que acelerar y otros tipos de carácter en los cuales hay que decelerar, hay que retardar. Entonces esto es algo que no tenemos en cuenta, o sea, si estamos tocando algo furioso hoy en día, pues no vamos, o agitado en general, no nos vamos a atrever a hacer esta aceleración, ¿no? Jolín, ¿y tú crees que no se atreve la gente, los músicos, vaya, no se atreven por desconocimiento o porque, o aunque lo conozcan, por ejemplo, no se atreven porque luego la crítica o el público no está acostumbrado a esto? Yo creo que son las dos cosas, o sea, por un lado es que muchos profesores, o sea, es increíble la cantidad de desconocimiento que hay, es una cosa de verdad muy, muy fuerte. Cómo salen muchos alumnos de conservatorios superiores teniendo muy pocas nociones de cuestiones interpretativas. Y luego otro problema es ese, que incluso aunque algunos alumnos o profesores pues a lo mejor vayan a alguna conferencia de un musicólogo, pues yo que sé, de Luca Gantore o de otra gente, y escuchen estas cosas, o por ejemplo si escuchan grabaciones de compositores tocando su música y ven este tipo de cosas, como que en algún momento de su vida se confrontan con este tipo de información. Sí. Y entonces como que siempre hay una especie de recelo de no, bueno, es que estará mal la grabación o no, es Fíjate. que... O sea, está tan grabado a fuego lo que nos han enseñado en el conservatorio que cuando realmente descubrimos que puede haber otra realidad, ¿no? Nos intentamos autoconvencer de que no es así para no desmoldar todo lo que nos han enseñado. Es fuerte, ¿eh? Sí, sí, pero es así, es así, o sea, se dice, eso se buscan como miles de excusas siempre para no tomar esta realidad como, pero bueno, es que a veces la realidad histórica es muy chocante, entonces, pues bueno, Claro, y pues seguramente la mayoría de gente que se atreva a hacerlo, en porcentaje muy alto, seréis intérpretes de instrumento histórico, en el sentido de que vais buscando esa manera original, entre comillas, de tocar el instrumento. Y no habrá tantos intérpretes de piano moderno que se atrevan a interpretar con criterios históricos, que también podría ser una opción interesante, ¿no? ¿Vale? Entender que el criterio era este, pero ahora utilizamos un instrumento como el piano, pero con criterios históricos. Sería una mezcla también. No sé si hay algún caso así como muy conocido de pianista que esté en esta onda mm, o no. realmente hasta estos extremos no. Vale. No. Y de hecho, bueno, pues por ejemplo, cuando en el concurso Chopin hablan del tema del rubato, o sea, por ejemplo, muchas veces me llama la atención que lo que están hablando es de rubatos muy pequeños. Claro. No están hablando de nada que pueda resultar exagerado. Y sí, se tiende un poco más, al menos, bueno, pues en la gente que nos estamos dedicando a la interpretación histórica,
sí que le damos un poco más de atención, pues porque trabajamos también con fuentes escritas. Luego habrá gente también a lo mejor pianistas modernos que a lo mejor tienen un poco más de flexibilidad y que conocen un poco más de fuentes históricas, que intentan un poco más. Y luego también habrá gente histórica que dice, a mí esto no me interesa y sabe, aunque lo leo en la fuente, pues no le hago caso. Entonces, Bueno, pues es que al final la música hay muchas opciones. No te quiero interrumpir más, que nos tienes unos ejemplos preparados. exacto, perdona, que ha sido como una cosa conducía a la otra y... Sí, es que no puede ser, me pongo a hablar contigo y... Voy a empezar con un ejemplo bastante interesante, que es justamente el de el rubato melódico. Vale. Y justamente, bueno, es un pianista polaco que está dentro de lo que se denomina la tradición chopiniana polaca, Ujú. eh, bueno, que tuvo clases con un alumno de Chopin. Entonces, como que la gente a finales del siglo XIX seguía teniendo muy presente cómo Chopin tocaba sus obras. Había gente todavía viva, incluso que le había escuchado tocar, y Claro. era como un tema, incluso se escribían libros sobre este tema, ¿no? Y bueno, este era uno de los pianistas que se consideraba que tocaba más dentro del estilo chopiniano. Y Ujú. luego la otra cosa que es interesante es que él está tocando en el Pleyel de Chopin, de Ah, 1847, o sea, la grabación no es de 1847, es el instrumento, que es de 1847. Entonces, es una grabación antigua de alguien que estuvo, bueno, pues en este círculo, ¿no? de músicos a final del 19 y de comienzos del 20, donde todavía había gente que hablaba de cómo tocaba Chopin, pero tocando en un instrumento histórico. Y justamente vamos a ver precisamente lo que decías tú, María José, del sí. clic, ¿no? Del bajo que no está junto a la melodía. Sí, este cataclink que va cayendo así, ¿no? Exacto. Y vais a ver que también, bueno, pues se trata justamente de este nocturno es de un estilo cantabile, entonces, pues también esto justifica el... Guau, es muy exagerado, ¿eh? Es una barbaridad. No sé si lo notáis, ¿eh? Alumnos, os veo por el chat, ¿eh? No sé si notáis exactamente a lo que nos referimos, porque, porque igual con un ejemplo, con una partitura y nosotros ahí probando, casi que podríais verlo más claro, ¿no? Pero es esto, ¿no? Que decíamos, de que no va exactamente a la misma vez el acompañamiento que la melodía. Lo que pasa es que no da una sensación, o sea, nosotros porque lo estamos analizando, pero no da una sensación de algo raro o de algo que va mal, porque funciona. Esa es la gracia, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, bueno, es que ahora no tengo el ejemplo aquí exactamente, pero por ejemplo, Theodor Leschetizky, que estudió con Karl Czerny, este alumno de Beethoven, Sí. justamente fue un pedagogo muy importante del siglo XIX y que formó a algunos de los pianistas que luego se volvieron más famosos a comienzos del siglo XX. Y justamente bueno, alguien que tomó testimonio de sus clases escribió en un libro, ¿no? Justamente cómo él no tocaba las notas del nocturno, o sea, como por ejemplo ciertas notas no estaban junto al bajo, ¿no? Y hacía unas líneas Sí. las cuales, pues eso, se veía como que señalaba que la nota de la melodía no tenía que caer respecto al bajo. Ya, Y escribía exactamente en qué puntos esto debía de pasar. claro. Entonces, y es más o menos lo que hemos escuchado. Es verdad que sin partitura es un poquito más difícil de escuchar. Ahora voy a enseñaros un ejemplo que es incluso más extremo, o sea, si cabe, Sí. que es con cantante y que es precisamente lo que este pianista intenta imitar. Eh, Adelina Patti, sí. sí, exacto.
Madre mía, es una barbaridad cómo se nota, ¿no? Sí, además es justamente en este caso están las dos cosas, ¿no? Está por un lado el hecho de que ella no está necesariamente junta con el pianista, Sí. porque se toma su tiempo, y luego está la otra cuestión precisamente, ¿no? Del chicle que tú decías, ¿no? Sí, Que se ve cómo el pianista corre, ¿no? Cuando en el momento en sí. el que ella se toma mucho tiempo, él va ahí, vamos, Sí, a metralleta, justamente para intentar compensar con todo el tiempo que se ha tomado ella. Y la otra cosa que escuchamos es algo que, bueno, que se utiliza mucho menos hoy en día en ópera, que es bueno, lo que se llama hoy en día el glissando. sí, En el momento se llamaba portamento, sí. que era, bueno, pues en el fondo la base casi del bel canto. Los primeros ejercicios que hacían muchas veces y que los que vemos en los tratados de canto estaban basados justamente en este deslizar, ¿no? Sí, sí. De hecho, Una es una especie cosa de que yo puente. muchas veces menciono como, no sé si os acordáis bueno, ir en los pueblos, ir a las misas bueno, muchas de las señoras que cantan hacen un pedazo de glissando que te mueres cuando hacen Señor, ¿no? Pues eso, el mejor En este ejemplo de caso, glissando. total, en este caso por falta de técnica de las señoras de la misa, pero Pero hacen un también porque es glissando. muy natural. ¿Tú te imaginas que vas allá y le dices a la señora aquella y igual te dice, oye, no, perdona, esto era una práctica habitual en el bel canto? Y te quedas Exacto. muerto, ¿eh? Sí, sí. Total. Y bueno, ya últimamente, ya simplemente para acabar, os quería poner un ejemplo de justamente de un vals de Chopin tocado por Paderewski. Ajá, Y luego os quería poner también otro comienzo de otro vals, voy a ser muy breve, de verdad. sí, sí. Justamente bueno, no por autopublicidad para nada, pero justamente para que lo intentéis escuchar en alguien tocando hoy en día que no sea Ah, una grabación histórica, eh, perfecto. de un disco que he sacado y justamente intento precisamente hacer este tipo de flexibilidad rítmica. ¿Vale? Vale, pues esto era Paderewski. De nuevo habéis visto que aquí se combinaban los dos elementos, ¿no? Había notas que no estaban juntas entre las dos manos y Sí. luego hay otros momentos en los que realmente acelera muchísimo un Una compás barbaridad. y tarda muchísimo. De hecho, lo que yo suelo recomendar, que bueno, que ahora que estamos con cámara da un poco más de vergüenza en general, pero si escucháis este tipo de grabaciones, es Sí, de intentar dar el pulso, sí, porque estaba haciendo eso, sí. uno nota muchísimo más las fluctuaciones. Entonces, bueno, pues nada, acabo simplemente con el comienzo de eso, para que escuchéis una versión que no es una grabación antigua. Ah.
Oye, una delicia. Pero qué maravilla. Me ha encantado. Bueno, me alegro mucho. Luego os pondré el link de todo, ¿eh? O sea, que no os preocupéis, porque todos estos vídeos os los linkaré y luego os pondré el link del Spotify para que podáis escucharlo. Pero es que voy a decir valiente, no valiente, porque tampoco no es una cosa como, a ver, quiero decir, que es muy No. arriesgado, perdón, es muy arriesgado hacer una interpretación así. No sé si alguna vez te han criticado esto, justo por lo del tema del tempo. Gente que no tenga ni idea, pero que... O sea, profesores muchísimo. De hecho, hubo un momento dado en el que tuve que dejar de ir a masterclasses porque dije, bueno, yo ya no merece la pena. Sí, incluso gente informada, o sea, que eran pianistas supuestamente históricamente informados, que incluso te decían, bueno, pero tú no irás a hacer estas cosas, ¿no? Que hacía la gente que te conocía a Chopin, y tú te quedas como, pero si, o sea, si conocían a Chopin, ¿no? ¿Por qué no voy a hacerlo en su música? Y luego, a nivel de crítica, la verdad es que he tenido suerte de que todavía no. Sí que, bueno, a lo mejor lo que sí que han criticado más es que a veces es bastante difícil porque casi parece como que si uno toca en una sala importante, en un festival importante, tiene que explicar estas cosas antes de salir a tocar. O hacer un papel o en las notas del programa, pero que a veces no se las leen, y explicarlo. Entonces, por ejemplo, en la música de cámara hay muchas ocasiones en las que intentamos no estar, o sea, no intentar estar como verticalmente juntos en todos lados, sino que cada cual toque y estamos juntos como consecuencia o en los puntos importantes, pero no queremos estar juntos siempre porque sabemos que esto no era como Es era que y no se siente natural. Y es verdad que a veces la crítica, si no se lo explicas, pues dicen, faltaba ensayo o es que no estaban juntos o todo demás. Pero claro, uno tiene que ir ahí al comienzo y hacer un comentario y decir, bueno, estamos haciendo esto como aposta. claro, es que es muy fuerte porque, claro, al final te revienta la cabeza porque estás... todo lo que nos han machacado como estudiantes se resuelve mucho más orgánicamente y mucho más sencillo. Es decir, que podríamos dedicar todo ese tiempazo que hemos dedicado a ir exactamente como tendríamos que ir, podríamos haberlo dedicado a otras cosas y tocaríamos de otra manera. Es que Total. es muy rayante, ¿eh? El concepto este. Sí, sí, total. Total. Jolín. Laura, muchísimas gracias por haberte venido este ratito aquí y por contarnos estas cosas tan interesantes como haces siempre. Y luego hablaremos tú y yo tranquilamente esta tarde, Claro. porque esto de hacer una sesión pero además es que sabes que también la pensaba para profes, o sea, para que se vengan todos los profes de conservatorios, de grado medio y todo este rollo, en plan, oye, chicos, dedicaros a trabajar otras cosas que no esto, ¿no? Algo así como vamos a Total. romper los metrónomos. Sí, sí, estaría genial. Me encantaría. Sí, sí. Pues mira, nos ponemos luego a pensarlo. Muchísimas gracias, te lo vuelvo a decir. Muchísimas gracias a todos por haberos conectado hoy también. Os mandaré la grabación enseguida y nos vemos el lunes que viene nosotros con el Parlem de Clásica. Muchas gracias a todos. Chao.